bueno, esto era el tema de las charlas. En general, la gente cuando habla de proteína piensa en proteínas animales, en carne, en huevo, un poco menos en queso y en leche. Incluso hay gente que se cree que el huevo no es animal, y algunas veces en pescado, que son todas esas proteínas animales, pero también existen proteínas en los vegetales. Como clasificación, tradicionalmente en la rueda de los alimentos se ha dicho que se ha organizado, se ha clasificado los alimentos en 3 grupos según su función. Entonces, el primer grupo serían los plásticos de construcción, que son los que serían como los ladrillos que sirven para construir el cuerpo humano. Y en este grupo es donde se ponen, se coloca normalmente las proteínas. Otro grupo, esto es una visión bastante simplista, serían los alimentos energéticos, que se clasifican a su vez en 2 subgrupos, que son los hidratos de carbono, que sería una energía, una fuente energética para utilizar en el momento o en las horas que siguen, y las grasas, que serían una reserva energética para utilizar a más largo plazo. Conce, un segundito. Conce, sí. ¿tú te estás apoyando en alguna presentación? Porque sí, ¿no la veis? No, no la vemos. Yo por lo menos no la veo. ¿Nadie? No. Vemos tu letra de tu nombre. Como que has quitado la cámara, pero no has puesto la presentación. Por lo menos yo sí veo la presentación, ¿eh? Ah, pues yo también veo la presentación. Sí. Celia, ¿sabes? Hay que recargar la página. Después de eso va a funcionar. Porque Vale. eso también pasó a mí. Es que aparece como que tienen la cámara cerrada. Sí. Sí, pero eso no tiene nada que ver. Ah, vale, vale. Bueno, no te preocupes, perdón. Investigo yo entonces entre tanto. Gracias. Bueno, y el tercer grupo es lo que se suele llamar alimentos reguladores, porque contienen pequeñas moléculas que se llaman micronutrientes, como son las vitaminas y los minerales, fibras, la fibra que no es tan pequeña, y antioxidantes que son necesarios para el buen funcionamiento del organismo. Son necesarias en pequeñas cantidades, pero son esenciales. Eso en cuanto a los 3 grupos de alimentos en que de una forma muy simple se agrupan las proteínas. Se agrupan los alimentos en relación a su función. Entonces, la proteína son macromoléculas, son unas moléculas que están presentes en todos los seres vivos, pero no existen en el reino mineral, porque digamos que la complejidad es mayor en el reino de animal y vegetal y de los hongos. Están presentes y se podrían definir como cadenas de aminoácidos. Entonces, en esta diapositiva que veis, los aminoácidos que están aquí en línea serían cada bolita de color, que en realidad no son bolitas, son moléculas, y que se agrupan y forman y luego tienden, aquí tenéis otro ejemplo, en que una cadena de aminoácidos va a tener su estructura primaria sería el orden en que están colocados los aminoácidos, pero luego por las relaciones que existen entre los distintos aminoácidos que la componen, pues va a tener una estructura secundaria y una estructura terciaria y cuaternaria. Al final, una proteína viene a ser un paquetón, es decir, ese collar, esa cadenita de aminoácidos va a formar como un paquete.
y es lo que existe en la naturaleza y lo que nosotros comemos. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros lo comemos, luego lo tenemos que digerir para poder asimilar esos nutrientes. Entonces, aunque la proteína es un macronutriente, nosotros no vamos a asimilar en nuestro organismo proteínas, vamos a asimilar aminoácidos y con esos aminoácidos nuestro organismo va a fabricar las proteínas que necesite. Entonces, es importante saber que las proteínas, ya sean animales o vegetales, no van a pasar a sangre en forma de proteína, sino que van a atravesar la barrera intestinal solo los aminoácidos. Y que todas las proteínas no digeridas, porque no somos capaces normalmente de digerir todas las proteínas, las que no se digieren y no digerir la proteína, se ve cada vez que cambio de diapositiva. A mí sí me sale. Sí. Acabáis de ver un sistema digestivo y ahora estamos otra vez con la cadena de aminoácidos. Exacto, sí. Eso es. Vale. Pues lo único que va a pasar a sangre son las perlitas, las bolitas estas, que son los aminoácidos sueltos. Ya 2 o 3 aminoácidos juntos no deberían pasar la barrera intestinal. Y si la pasan, es que tenemos una avería y eso puede provocar más averías. Quiero decir, cuando hay mucho estrés, las uniones entre las células de la barrera intestinal se pueden debilitar. Y entonces, un grupo de 2 o 3 aminoácidos, lo que se llama un péptido, puede llegar a sangre, que no debería. Y si llega a sangre, puede volver un poco loco al sistema inmune, porque el sistema inmune, cuando se encuentra con un péptido, se cree que hay una infección, que hay un patógeno. Está reconociendo una amenaza y se va a poner en pie de guerra contra esa amenaza. Y esto puede dar lugar a problemas autoinmunes o a alergias. Entonces, en principio, lo único que debería atravesar la barrera intestinal y pasar a sangre son los aminoácidos sueltos. ¿Qué es un aminoácido? Bueno, pues un aminoácido está aquí arriba dibujado y vamos a ver. Un aminoácido lo acabáis de ver en 3 dimensiones y aquí lo tenéis en 2 dimensiones. Los aminoácidos son como 20, unos son esenciales y otros no, y todos tienen estructuras parecidas. Es decir, todos tienen un grupo carbono, un grupo carboxilo, un átomo de hidrógeno y un grupo amino. Por eso se llaman aminoácidos. Son la fuente de nitrógeno que tenemos en la alimentación. Y el radical, la cadena lateral, aquí donde pone R, se ve ahora más grande, eso es lo que varía en cada aminoácido. De forma que aquí tenéis una tabla con los aminoácidos esenciales y los no esenciales, y la R es lo que se ve en amarillo, esa cadena lateral. Y ya veis que es diferente en todos. Cuando decimos aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales, esto es un poco rollo y es muy teórico, es bioquímica, pero es bastante importante para entender por qué se habla de unas proteínas como de buena calidad o de buen valor, de alto valor biológico, y otras de bajo valor biológico. Para mí son nociones que están un poco obsoletas, que son reduccionistas, pero se siguen usando. Y como se siguen usando, me parecía importante dejar
la diferencia. Los esenciales son los que necesitamos consumir, los que necesitamos que estén en nuestra alimentación y que pasen a sangre absolutamente, porque los no esenciales los vamos a poder sintetizar a partir de los esenciales. Ojo, que si nos quedamos sin proteína ninguna, cosa que es bastante difícil, ya lo veréis, solo ocurre cuando se pasa mucha hambre, pues cuando consumiendo los aminoácidos esenciales tenemos suficiente material para transformarlo en los no esenciales que nuestro organismo necesite. ¿De acuerdo? Esto es un esquema que explica lo que es el metabolismo. El metabolismo podría tener dos fases, dos aspectos fundamentales. El catabolismo es lo que ocurre, por ejemplo, durante la digestión, pero no solo durante la digestión, y es el momento, son procesos en que se rompen moléculas muy complejas y se descomponen en moléculas sencillas, como cuando comemos proteína y solo absorbemos los aminoácidos. Luego el anabolismo será el proceso según el cual nuestro organismo, los diferentes órganos y células de nuestro organismo van a usar esas moléculas sencillas para construir las moléculas más complejas que necesitemos. Cuando se rompen moléculas complejas se libera energía y cuando se construyen se requiere energía, se consume energía. Dicho esto, volvemos a lo que es la digestión. Cuando masticamos ya va empezando la digestión y las fibras de las que se componen las proteínas, cuando son proteínas fibrosas como el pescado y la carne, se empiezan a romper las fibras. Luego, a nivel de estómago, es cuando las proteínas se van a desnaturalizar. ¿Qué quiere decir que se desnaturalizan? Pues que una cosa empaquetada como este paquetón que veis abajo a la derecha se va a ir soltando y se va a ir convirtiendo en esta cadenita que veis arriba a la izquierda, en una cadena o como esto. ¿Por qué? Porque a nivel de intestino, de duodeno, es cuando se van a romper los enlaces que unen a las proteínas, que unen a los aminoácidos. Estos enlaces se llaman enlaces peptídicos, se rompen a nivel de duodeno, pero para que se rompan a nivel de duodeno es imprescindible que la proteína ya esté desnaturalizada y eso ocurre en el estómago. Cuando se toma omeprazol hay poca acidez en el estómago y estas proteínas no se van a desnaturalizar. Van a llegar al estómago, a duodeno. El duodeno, ¿veis la flechita? Sí, sí, sí. Bueno, el duodeno esto es el estómago y este primer tramo del intestino se llama duodeno. Luego tenemos el ilion y el yeyuno. Y luego ya esto, que es mucho más grueso, es el colon. Bueno, pues a nivel de duodeno a nivel de estómago, lo que es un paquetón, es una cadena empaquetada, se va a reducir a collar, a cadena, y a nivel de duodeno, los eslabones, las perlas que conforman el collar, se van a separar y a lo largo de todo el intestino delgado van a poder pasar a sangre los aminoácidos desde el intestino delgado a la sangre. Y al colon van a llegar los trozos de proteína
no digerida, es decir, los trozos de proteína no desempaquetadas, las proteínas que no se han desnaturalizado y los trozos de cadena que no se han descompuesto en simples aminoácidos, eso va a llegar a colon y va a ser alimento para las bacterias putrefactivas, que son bacterias perjudiciales para la salud del intestino y de muchos otros, y si pasan a sangre, de muchos otros tejidos. Sin embargo, la fibra soluble que está presente en los vegetales, especialmente en las legumbres, frutas, verduras y semillas cuando se remojan, es alimento para las bacterias beneficiosas, para las bacterias fermentativas, lo que llamamos probióticos, que son que ellas se alimentan de fibra soluble y van a generar productos de ese metabolismo, de esa alimentación, van a generar sustancias que son buenas para la salud intestinal. Volviendo a la composición de estas proteínas. ¿Por qué se suele decir que las proteínas presentes en la carne, el pescado y en los huevos son de buena calidad y en los lácteos? Porque contienen todos los aminoácidos esenciales en la proporción necesaria para el organismo. Y se suele decir que las proteínas vegetales son de bajo valor biológico o de mala calidad porque pueden ser, algunas de ellas pueden ser deficitarias en alguno de los aminoácidos. ¿Qué ocurre? En general, necesitamos, las personas sanas que no estamos embarazadas ni estamos en convalescencia, necesitamos unos 0,8 gramos por kilo y día. Eso quiere decir que si yo peso 50 kilos, con 40 gramos diarios de proteína tengo bastante. Para una persona, para niños, para gente que esté creciendo, ya veis que es un poco más. 0,95 gramos por kilo, casi 1 gramo por kilo. O a partir de los 14 años, 0,85 gramos por kilo de peso corporal y por día. Las estadísticas dicen que todo el mundo come más proteína de la que necesita. Esto es una información, una encuesta, un estudio que se hizo en el Reino Unido y dice que tanto la columna de la izquierda es los comedores de carne, la siguiente comedores de pescado, la tercera lacto-ovo-vegetariano y la tercera son los veganos. Y ya veis que todo el mundo, incluso las personas veganas, supera los 0,8 gramos por kilo de peso corporal y el día. Es decir, que en general no debería preocuparnos digo en general, porque luego hay casos en que sí puede haber carencia, pero una carencia de proteína en el primer mundo es muy rara. Es muy rara. Eso para empezar. Y ya veis que, bueno, esto ya... Otro estudio que se salta a España y que yo no sé si tiene un error en el caso portugués, que dice que todo el mundo también, pues en toda Europa se supera la cantidad de, digamos, la ingesta de proteínas recomendadas y que los hombres la superan más que las mujeres
Todo el mundo queda por arriba, excepto en Portugal. Y en España me ha costado trabajo encontrar también datos de estudios, pero todo el mundo también supera los gramos de proteína necesaria, la ingesta diaria. Es decir, que no es una cosa que deba preocuparnos, excepto en casos excepcionales. Luego hablaré de los distintos casos. Entonces, como siempre me voy a centrar más en las proteínas vegetales que en las animales, porque nadie discute que las proteínas animales contienen todos los aminoácidos esenciales en la proporción necesaria. Entonces, eso no es una preocupación. Todo eso lo tiene claro todo el mundo. Sí que es verdad que la proteína de mejor calidad es el huevo, la más completa, la más asimilable, y la leche humana, que es la que menos se consume, la leche humana. La leche humana es, claro, la consumen los lactantes, la leche materna, y luego pues se deja de consumir cuando se desteta a los niños. Yo no conozco a ninguna mujer que se siga sacando la leche. Entonces ya veis que uno de los campeones en proteína vegetal es el altramuz y la soja. Lo que pasa es que la soja es muy cuestionada porque resulta bastante indigesta, el altramuz también, y que el abuso de la soja puede generar problemas problemas autoinmunes, por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto. Los garbanzos, los guisantes, las habas, las judías, las lentejas, las legumbres en general son bastante ricas en proteína. Y cualquiera podría pensar que son más ricas que la carne y el pescado. Pero tener en cuenta que se está hablando de gramos de proteína por cada 100 gramos. 100 gramos seco. ¿Quién se come 100 gramos de garbanzo seco? Una vez que yo esos 100 gramos de garbanzo seco los he remojado y los he cocinado, han chupado mucha agua y pueden pesar el doble o más. Pero no, sin embargo, la carne y el pescado, cuando yo las cocino, lo normal es que pierdan agua y pesen menos, con lo cual habrá más cantidad de proteína por peso. Aquí tenemos algo que nos permite ver mejor la cantidad de proteína. La proteína está en la cuarta columna, porque ya habla de ración comestible y sabemos pues que en una ración de garbanzo yo me puedo encontrar con 13 gramos de proteína, que no es nada desdeñable, o con en 80 gramos de guisante con 17 gramos de proteína. Lo mismo con las judías y un poco menos con las lentejas. Sin embargo, ya veis que la ración de carne o de pescado me va a aportar muchos más gramos de proteína. Por eso se habla del valor biológico. Sin embargo, ya veis que los vegetales tienen grandes cantidades de proteína y que combinando unos con otros vamos a tener muy buena calidad, es decir, vamos a tener proteínas muy completas. Entonces, ya se sabe, al principio se decía que no, que ninguna proteína era completa, si era vegetal, luego se dijo que solo la de la soja, luego se ha incluido eso está en el grupo de la derecha, la quinoa, el sarraceno, el amaranto, la chía y la espirulina, y yo hoy me he encontrado también con los garbanzos, aunque yo hasta hoy, y en muchos otros autores te dicen que el garbanzo es una proteína
bastante completa, pero no totalmente completa, pero que con un poco de sésamo ya completamos. Y la canigua es una semilla parecida a la quinoa, pero así como la quinoa ya se come en casi todo el mundo, la canigua todavía es de consumo local en la zona andina. En cuanto a los cereales integrales y las semillas, ya veis aquí que son deficitarios en dos aminoácidos, que son la lisina y la isoleucina. Sin embargo, son bastante ricos en metionina. Las avellanas, las almendras, las nueces, los anacardos, es decir, lo que son frutos secos, que sí son están bien de lisina, sin embargo son deficitarios en cisteína. Y aquí falta otro grupo, que es el de las legumbres, no sé dónde lo he puesto, que tiene otros aminoácidos esenciales limitantes, que son la lisina y la treonina. Es decir, que lo que le falta a uno, le sobra a otro. De forma que yo puedo combinar cereales con legumbre, voy a conseguir proteína completa. Cuando combino legumbre con semillas, también tengo proteína completa. Cuando combino alguno de estos tres grupos con lácteo o con huevo, también tengo proteína completa. Es bastante difícil que haya un problema de desnutrición cuando se comen proteínas vegetales. Sobre todo si además de esas, sobre todo en regímenes ovo-lácteo-vegetariano, ovo-vegetariano o lacto-vegetariano. Incluso regímenes veganos que no se prueba nada animal pueden ser completos siempre y cuando estemos tomando espirulina, que tienen proteína completa, además de... Uy, hay muchísimo ruido ahí, no sé qué está pasando. Bueno, buenas cantidades de proteína completa, hierro, vitamina B12. Esto es importante porque en un régimen vegano puede llegar a faltar la B12. Algo de B12 se fabrica a nivel intestinal, vamos, se produce. Producen las bacterias fermentativas, es decir, nuestra propia flora intestinal. Tiamina, cobre, riboflavina, magnesio, y además contienen un pigmento con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, que ayudan a la gestión de la tensión arterial, la glucemia y el colesterol. La espirulina es una buena apuesta cuando se come en regímenes veganos o incluso vegetarianos. La chía, que es una planta que se llama Salvia hispánica, originaria de Guatemala y de México, aporta 18 gramos de proteína por cada 100 gramos, pero nadie se come 100 gramos de chías diarios. Es decir, esto viene a suplementar, nos podemos comer 1, 2, 3 cucharadas de chía, como mucho al día, porque aportan muchísima fibra. Aportan hierro, calcio, magnesio, una buena dosis de omega 3 y tienen muchas propiedades antioxidantes. Además, absorben tóxicos a nivel intestinal y ayudan a su eliminación. El amaranto y la quinoa también muy ricos en proteína completa. Ya hemos dicho que el sarraceno también. En glúcidos complejos, en fibra. Glúcidos complejos, eso es. Y hierro, manganeso, fósforo y magnesio. Ups, he ruido mucho. Y me he saltado
esta diapositiva. Entonces, ¿qué combinaciones podríamos hacer? Aquí veis también la cantidad de proteína por cada 100 gramos del amaranto, 14,45, la avena casi 17 gramos por cada 100 gramos, 17 gramos de proteína. El trigo 12, el bulgur parecido porque también lo mismo, el mijo 11, la cebada 12,5, la quinoa ya 13, el arroz 7, sin embargo el arroz salvaje, que es ese que es más rojo, 14,73. El centeno también 14 y pico y el sorgo 11. Es decir, que no es nada desdeñable la cantidad de proteína, teniendo en cuenta siempre que a mí me va a costar trabajo comerme 100 gramos de estas, es decir, 100 gramos de este cereal una vez que yo lo he hervido, pues ya son 100, ya son por lo menos 200 o 300 gramos, que ya es mucho más. ¿Cuál es el inconveniente? Es decir, ¿cuál es la ventaja de la proteína animal sobre la vegetal? Bueno, pues que es rica en B12 y que contiene todos los aminoácidos esenciales en la proporción necesaria. ¿Cuáles son las desventajas de la proteína animal? Pues que, para empezar, son pasto de la bacteria putrefactiva, con lo cual nuestra salud en general son ricas en colesterol, porque de eso nunca se habla. Y van a facilitar, van a obligar al hígado y al riñón a trabajar más, porque estos aminoácidos, cuando nosotros ingerimos y conseguimos asimilar aminoácidos en exceso, la parte amino, es decir, la parte que contiene nitrógeno, va en todo ese exceso de aminoácidos, nuestro cuerpo no tira nada, pero es capaz de almacenar aminoácidos. Entonces, lo que va a hacer convertirlo en un hidrato de carbono. Yo a este aminoácido que tengo aquí delante le quito el grupo amino, que es el NH2, lo convierto en urea. Es decir, ¿por qué? Porque el grupo amino libre en la sangre sería amoníaco y eso no se puede tolerar que circule porque es veneno. Entonces, nuestro cuerpo lo empaqueta en forma de urea y se elimina por la orina. El hígado lo tiene que empaquetar en esa forma de urea. Entonces, voy a obligar al hígado a desaminar esos aminoácidos en exceso, que es lo que pasa cuando se comen demasiadas proteínas animales y hay un exceso de aminoácidos en sangre, pues ese exceso de aminoácidos en sangre se va a convertir en hidrato de carbono, obligando a trabajar extra al hígado y al riñón, acidificando el pH en el tejido. Y al acidificar el pH, yo voy a provocar que el organismo eso trate de compensarlo y de equilibrarlo, saqueando las reservas de minerales, y entonces puede haber un problema de desmineralización a nivel del sistema nervioso, de músculo y de hueso. Podemos perder calcio, perder magnesio y perder fósforo. Eso es uno de los peligros del exceso de proteínas animales. Con proteínas vegetales es muy difícil el exceso. Entonces, por un lado, la acidificación, el pH. Por otro lado, esos aminoácidos de más que se han convertido en hidratos de carbono de más,
si yo no necesito más energía, mi cuerpo los va a convertir en grasa, lo cual puede resultar en una sobrecarga de peso, en sobrepeso. Trabajo extra para el hígado, para el riñón, desmineralización y además un desequilibrio de la flora intestinal. Ya habíamos dicho que a nivel intestinal, en el colon, esto es un colon, esto es lo que a mí me enseñaron en la facultad, que era un colon normal. En realidad esto es un colon inflamado, un colon normal. Lo que pasa es que ahora mismo lo normal en nuestra sociedad es que los colon estén inflamados, pero esto no es un colon sano. Un colon sano debería tener más bien este aspecto, no tan inflamado. Y aquí aparecen en gris estas dos zonas que es la zona en donde se desarrolla la mayoría de los cánceres de colon, porque son zonas que en la posición de sentada, cuando nos sentamos en el váter, nunca se vacían del todo. Es bueno acercar un taburete o algo de forma que podamos levantar los pies y acercar las rodillas al pecho para que esta zona se pueda vaciar. Pero lo que estábamos diciendo es que en la parte del colon derecho, en el ascendente y en el transverso, debe vivir la flora intestinal, la fermentativa, las bacterias fermentativas. Y en la zona descendente, colon izquierdo, es donde debe estar la flora putrefactiva. Toda la microbiota es necesaria si está en equilibrio. El problema es que cuando se come demasiada proteína animal en detrimento de la vegetal, va a haber demasiado alimento, demasiada proteína sin digerir. Y eso va a venir a alimentar a las bacterias putrefactivas que van a crecer y multiplicarse, invadiendo el territorio. Muchas veces llegan incluso hasta el intestino delgado, es decir, que van subiendo hasta el intestino delgado, cuando solo deberían estar en este tramo del colon. Para eso haría falta, para mantener a raya estas bacterias putrefactivas, que en cierta cantidad son necesarias, pero no en exceso, hace falta una buena cantidad de fibra soluble, que es de lo que se van a alimentar las bacterias fermentativas. Que son las beneficiosas, las que generan los probióticos, las que generan las sustancias que son buenas para la salud de la barrera y de la barrera intestinal y de las paredes del tubo digestivo. Dicho esto, falta el para qué necesitamos, porque esa preocupación por tener buena ración de proteína. Porque las proteínas cumplen con muchísimas funciones en nuestro organismo. Una de ellas es la función estructural. Es decir, el colágeno es una proteína. Las histonas, que son las que mantienen el ADN dentro de la célula en su forma, son proteínas también. Imprescindible también para el movimiento, porque toda la musculatura está formada de proteínas. Para el transporte de sustancias dentro del organismo, lo que, digamos, está la hemoglobina, la mioglobina, la albúmina, cada una de estas proteínas
es responsable del transporte de alguna sustancia dentro de nuestro organismo o en los canales de potasio que hacen entrar o salir minerales dentro de la célula. La insulina es un compuesto proteico, es una hormona. Las hormonas son mensajeros químicos. La insulina es la que le da la orden, o sea, al organismo para aprovechar la glucosa, para que entre en la célula y sirva para cubrir las necesidades energéticas. Para el sistema, es decir, para las defensas, las globulinas, las inmunogamaglobulinas son proteínas también. Todas las enzimas digestivas o de otro tipo también son proteínas. Y muchos neurotransmisores como la endorfina, la encefalina, la serotonina, la melatonina son compuestos proteicos, es decir, son como microproteínas, son proteínas de pequeña, pero vamos, son compuestos hechos a base de aminoácidos. Por eso es tan necesario que haya proteína en nuestra alimentación y además, sobre todo, que estén presentes en el desayuno y en la comida, porque eso va a permitir la síntesis sobre todo de los neurotransmisores necesarios para nuestro buen estado de ánimo y seamos capaces de trabajar.